Disculpen, no habíamos grabado. Muy bien, estamos grabando ahora. Entonces, ahora estos son los órganos de gobierno que ya ustedes conocen, pero el Consejo de Facultad, que está presidida por nuestra decana, la doctora María del Socorro Latrista Gutiérrez Vivo de Bambarén, y luego otros doctores, que ustedes ya lo van a ver con más detenimiento ahí en la lámina, representantes del tercio estudiantil, que también me supongo todos los conocen. La decana, nuestra decana, la doctora María Socorro Latrista Vigo de Bombaré, el director del Departamento Académico de Medicina Humana, el doctor Magel González, José Manuel González Menéndez. La directora de la Escuela Profesional de Medicina Humana, la doctora Norca Rocío Guillén, y la doctora, directora de la Unidad de Registros y Matrícula, la doctora Vilma Herencia Reyes, quien nos acompaña también, quien es fundadora del curso y además quien es profesora también muchísimos años y está con nosotros también como profesora en el curso. Luego tenemos el personal docente. El que habla es César Sangay. Yo soy médico internista. Soy médico internista con maestría en Cayetano, en enfermedades infecciosas y tropicales. He trabajado como médico internista en el Hospital Revalliati, jefe de la unidad de farmacología clínica. Hemos participado en diferentes comités centrales en la formación del Sistema Nacional de Farmacovigilancia con el doctor Luis Okamoto. Hicimos el sistema, colaboramos en el sistema y con varias experiencias en el manejo de medicamentos. Entonces, y también con experiencia docente, en mi caso, en la Universidad San Martín, con experiencia docente en la Universidad San Marcos y también en nuestra universidad ya durante varios años. Luego tenemos la doctora Hilda Jorupe, que ella es secretaria académica del decanato y que ella es fundadora con la doctora Vilma y la doctora Mónica, son fundadores del curso. Prácticamente ellos han establecido todas las pautas adecuadas, los principios adecuados y una muy buena organización que poco a poco se va, digamos, adaptando a algunos adelantos, etcétera, etcétera. La doctora Vilma Reyes, ella es jefa de la unidad de matrícula, de registro y matrícula, y también es profesora. Ella antes era coordinadora de práctica, pero ahora la coordinadora de práctica es la doctora Mónica Robles, que tiene mucha experiencia en el curso también y es coordinadora. El doctor Luis Okamoto Kuniyoshi es un médico internista con mucho conocimiento en farmacología clínica. En farmacología ha sido jefe también de la unidad de farmacología y actualmente es jefe del servicio de medicina y tiene muchos estudios y mucha colaboración con los programas de medicamentos, etc. Y por último, el doctor César Braulio Cisneros, que él es químico farmacéutico, tiene maestría, tiene doctorado y que colabora con nosotros, tiene experiencia también en el manejo del curso y colabora con nosotros hace como cuatro ciclos más o menos. Luego, entonces, tenemos acá, ¿cuáles son los objetivos del curso de farmacología? Uno, reconocer la necesidad de adquirir conocimientos sólidos de farmacología. Esto es importante. Si yo no adquiero conocimientos, no estoy llevando el curso. Entonces, para esto, lógicamente, ustedes tienen que con nosotros coordinar las clases teóricas, la clase práctica, las clases, los seminarios, talleres, pero la idea es, o sea, nuestro objetivo ese es, del curso es que adquieran conocimientos, que adquieran capacitación para el reconocimiento y búsqueda de las reacciones adversas. Un fármaco, un medicamento no solamente produce efectos terapéuticos, también puede producir daño. Potencialmente, todos los medicamentos tienen potencialidad de daño. Entonces tengo que adquirir, entonces no solo tengo que pensar en conocimientos que sean efectivos para el paciente, sino también en conocimientos del fármaco que pueden hacer daño, pueden haber interacciones.
Y por otro lado, nosotros para poder usar un medicamento, tenemos que tener conocimiento y tenemos que practicar lo que se llama reconocer el valor de las medicina basada en evidencias o pruebas. En este llama farmacoterapia basada en evidencias o pruebas. No podemos nosotros utilizar un medicamento si no tenemos la ciencia, no tenemos la evidencia científica. Y la evidencia científica, lógicamente, se hace con estudios clínicos, que lo vamos a ver luego en el desarrollo del tema. Entonces, ¿y cuál es la razón por qué insistimos en esto? ¿Ustedes saben más o menos cuántos medicamentos están aprobados registrados en Estados Unidos? Creo que son 5.000, 7.000. ¿Cuántos medicamentos están aprobados en Sudamérica? Pasan de 15.000. En Perú, ¿cuántos medicamentos están aprobados? O sea, productos farmacéuticos son más de 20.000 entre medicamentos. Entonces, ¿qué significa? Entonces, todos los que están registrados tendrán medicina, o aunque no estén registrados. Aparte de eso, ustedes ven que hay una serie de productos que son, que le llaman productos naturales, productos naturales en uso de salud. Los productos naturales tienen evidencia científica. Algunos tienen evidencias ancestrales, pero no evidencias científicas. Entonces, nosotros desde ahora tenemos que reconocer que para usar algo tiene que tener evidencia científica. Y esa es evidencia científica, lógicamente, en base a estos estudios. El otro objetivo del curso es que adquirir habilidades para una correcta selección. Ustedes tienen que aprender, cuando termine el curso, ustedes tienen que aprender a seleccionar no solo los medicamentos, sino la información farmacológica dentro de los medios. Y ustedes tienen unos recursos electrónicos en la biblioteca bastante buenos relacionados con el curso y otros cursos también. Entonces, selección de la información, toda la información. ¿Sabes la cantidad de información diaria? Y ahora con todos los sistemas de comunicación que hay, por WhatsApp, por Google, por todo lado aparece una serie de informaciones farmacológicas. ¿Serán ciertas? Entonces hay que saber informar y adquirir habilidades para la selección de fármacos. Lo otro es cuáles son las competencias que ustedes tienen que adquirir, conocer el concepto del fármaco. O sea, integrar los conceptos y contenido farmacológico con otras disciplinas, con fisiología. ¿Por qué con fisiología? Porque el fármaco que hace, modula los procesos fisiológicos, o lo incrementa o lo disminuye. Entonces, si no conoce fisiología, no va a poder hacer una buena farmacología. Y bioquímica, todos los procesos son bioquímicos. Lógicamente, parasitología y microbiología, por los problemas de tipo infeccioso y parasitológico. Entonces, es importante que esto ustedes aprendan a interpretar conceptos e integren con los conocimientos que ya han adquirido en los capítulos anteriores de otros cursos. Conocer el mecanismo de acción y lógicamente ver sus efectos, que pueden ser efectos terapéuticos, como pueden ser efectos adversos, así como su utilización terapéutica. ¿Para qué se utilizan? Conocer los procesos que le determinan el acceso, desarrollando habilidades para una prescripción razonada. Si no conocen el medicamento y no conocen sus características farmacológicas y otros parámetros, no van a poder hacer una prescripción. ¿Cómo pueden prescribir algo si no conocen el medicamento con todos sus conceptos? Conocer las reacciones adversas y, lógicamente, hay un aspecto importante. Cuando ya el medicamento sale al comercio,
¿Se conoce de su eficacia? Sí. ¿Se conoce de su efectividad? No, porque la eficacia ha sido en los estudios de fase 3, donde seleccionan pacientes, donde excluyen a otros pacientes. ¿Tienen seguridad? Algunas solamente notificación. Pero ya uno puede estar bien seguro de sus efectos colaterales. No, señor. Recién cuando sale al comercio, ahí es donde se aplica la farmacovigilancia, lógicamente. Luego tenemos también otro concepto, digamos, otra competencia, valorar la relación entre la dosis y la intensidad de un efecto. Esto también hay que ver después, vamos a ir viendo. Lo que no quiero decir que a mayor dosis, mayor efecto, no siempre. O a menor dosis, menor efecto, no. Hay la dosis, lo que se llama el estado de equilibrio que vamos a ver la próxima clase. Analice el papel de la terapéutica y de algunos agentes teniendo en cuenta su eficacia y toxicidad. Si no sabemos qué es eficaz, y esto de acá deriva lo que se llama un fármaco de valor terapéutico elevado, valor terapéutico medio. Yo tengo que utilizar, ahora vamos a ver valor terapéutico elevado. Aplica conocimientos y procesos para la selección de fármaco en un tratamiento desarrollando una actitud crítica. No podemos ser seguidores de ciertos. El hecho de que el profesor tenga un esquema, no necesariamente, y van a ver lo que haya después en el desarrollo del curso, algunos otros aspectos. Inicia el aprendizaje de obtención y análisis de fuentes de información validadas e independientes. Las fuentes de información tienen que ser independientes, no directamente de la industria farmacéutica, porque la industria tiene su objetivo, vender el producto, y nuestro objetivo como médicos es mejorar al paciente. Entonces, eso no significa que yo tengo que desconocer, no, sino que tiene que ser buscar informaciones independientes y lógicamente puedo comparar con las informaciones que ellos tengan. Iniciar el análisis crítico de la literatura. Ya hemos dicho, hay muchos fármacos que no son, muchas literaturas que a veces no son correctas. Y lo que ha desarrollado la doctora Hilda, la doctora Vilma y la doctora Mónica han desarrollado hace mucho tiempo lo que se llama las líneas de investigación formativa para ustedes. Y cada vez se va limando un poquito mejor, y se ve ya que los alumnos tienen buenos resultados y esto van a llevarlo, digamos, como parte de la práctica de ustedes. Ahora, ¿cuáles son los conocimientos del curso de farmacología en medicina humana? ¿Cuál es el objetivo? Hemos dicho, adquirir conocimientos farmacológicos. ¿Para qué? ¿Para qué quiero? Para aplicarlo en la terapéutica, pero una terapéutica que sea científica. Tienen que recordar desde ahora, cuando hacen terapia tiene que ser científica. Si no es científica, van a tener muchas dudas. Que haya, bueno, algunas anécdotas que de una, otra cosa, no, pero en medicina lo primero es la ciencia. Algunos mencionan, dice, la medicina es un arte. Podría ser, pero no, señor. La medicina es ciencia, no es arte. De repente el arte dentro de la ciencia podría ser, pero no, la medicina es ciencia. Aplicación terapéutica. ¿Y cómo lo aplico? ¿En qué? En diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades prevalentes. Nos gustaría hacerlo en todas las enfermedades como en los libros, pero lamentablemente por los cambios. Pero hacemos las enfermedades más importantes, ¿no? ¿Qué conocimientos farmacológicos son primordiales? Farmacocinética, procesos y parámetros farmacocinéticos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué tengo que conocer farmacocinética? Por dos motivos fundamentales, lógicamente que tienen muchas variantes que vamos a ir viendo en la próxima clase. ¿Por qué? Porque con la farmacocinética uno conoce la concentración del fármaco que llega al lugar de acción. Ese es un importante. Y si ya tengo la concentración adecuada en el lugar de acción, va a proveer el efecto. Entonces,
¿Y por qué es importante la farmacocinética? O sea, uno objetivo y el otro es importancia. El objetivo, alcanzar concentraciones adecuadas en el lugar de acción, en la biofase. Y el otro, la importancia. Si no conozco farmacocinética, no puedo hacer un esquema terapéutico. Para hacer un esquema terapéutico necesito tener conocimientos de farmacocinética y también de farmacodinamia. ¿Qué hace? En farmacocinética son los procesos y parámetros. ¿Qué significa procesos? Los procesos significa, es por ejemplo administración, absorción, distribución, metabolismo. Y los parámetros, ¿cómo medimos esos procesos? Para medir la absorción, mido la biodisponibilidad. Para medir la distribución, mido la fracción unida, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo. Y en farmacodinamia que estudia mecanismos de acción. Si yo no sé cómo actúa el medicamento y cuáles son sus efectos. Y ojo, en medicamento, el medicamento tiene mecanismos de acción diferentes para diferentes patologías. Por ejemplo, si puede, un antibiótico puede actuar, tiene su mecanismo de acción en bacterias, su mecanismo de acción si es que se usa en hongos, o su mecanismo de acción en parásitos, son completamente mecanismos diferentes. Entonces no es el mismo para todos y efectos. Y lógicamente, conociendo farmacocinética y farmacodinamia, vamos a ver los usos, indicaciones, contraindicaciones, reacciones adversas, interacciones medicamentosas. ¿Qué instrumentos necesitamos? Fuentes de información, pero fuentes de información que tengan evidencias científicas. Otras fuentes, la investigación. Una cosa es y la investigación. ¿Qué tipo de investigación necesitamos? Las investigaciones, generalmente los ensayos clínicos, pero hay otros tipos de investigación que lo vamos a ver luego, en términos así globales. Y lo otro instrumento que necesitamos, entonces necesitamos fuentes, necesitamos leer los estudios o hacer investigación, y lo otro que necesitamos es cómo seleccionar los medicamentos, procesos de selección, teniendo en cuenta la eficacia, la seguridad, la conveniencia y el costo. Lógicamente, después vamos a ver qué significa cada uno de estos. Y todo esto está en relación, pues se llama con la prescripción razonada. Racional le llaman algunos, pero es razonada. Esta es una serie de fuentes, o sea, de enlaces para un curso que hubo de medicina basada en evidencias. Ustedes pueden ingresar para ver todo lo que son lo relacionado con evidencias. Y lógicamente acá, la medicina, esto acá está los que tienen alta evidencia, o sea, los que tienen una evidencia alta es, por ejemplo, los estudios de metaanálisis y los ensayos clínicos aleatorizados, o sea, los que están comparativos, doble ciego, etcétera. Esos tienen una alta evidencia. Los estudios analíticos, observacionales, que son los estudios descriptivos, estudios de cohortes, control, esto tiene una evidencia moderada. Y las opiniones de los editoriales o opiniones de expertos que no lo hacen con medicina basada en evidencia, sino con su experiencia, tienen una baja evidencia. Entonces, si yo deseo una alta evidencia, tengo que estudiar, acudir a los ensayos clínicos o a los metaanálisis. Esto no significa que esto no se utilice. Entonces dice, tengo estos estudios, no tengo estos, tengo, bueno, es moderada evidencia, pero pues, lo puedo usar, pero tengo que vigilarlo. De igual manera, esto en algunos casos. Para leer un artículo, generalmente el primer paso es validez, el segundo es ¿vale el artículo? El segundo, los resultados son clínicamente importantes, porque a veces los resultados son numéricos. Pero lo que me interesa es, por ejemplo, que el paciente mejore, que el paciente no se complique, que el paciente no se muera, disminuya la morbimortalidad. ¿Los resultados han expresado eso? No necesariamente. Aplicabilidad. Los estudios de un artículo, ¿se lo puede aplicar? ¿Todo artículo que usted lee lo puede aplicar? No, señor. ¿Podemos aplicarlo en el paciente? No necesariamente. Habría que analizarlo. Yo recuerdo mucho cuando llegamos a la maestría y en Cayetano.
nosotros presentamos un artículo, ya siendo médicos, presentamos un artículo bastante interesante, pero una pregunta de uno de los expertos dijo, y ustedes lo pueden usar en sus pacientes. Pero lógico, doctor, si ven los resultados, y ustedes han revisado el artículo bien. No, pero que es fuera, no, puede ser el mejor experto, pero ustedes no han revisado el artículo. Ustedes están defendiendo algo que no necesariamente lo han hecho ustedes. Entonces, revísenlo bien. Entonces, sí, tenían toda la razón. Entonces, creemos en los autores, han hecho una buena aleatorización. Esto yo recuerdo mucho en un curso, cuando empezamos a comparar dos antibióticos, no le voy a mencionar los antibióticos, había uno nuevo y otro ya establecido. Entonces, para neumonía decían el nuevo, es para, doctor, apareció aparecido un artículo con buena cantidad de pacientes y dicen que el nuevo es mucho mejor. Se mueren los con el medicamento antiguo, mueren mucho más que con el medicamento nuevo. Le digo, vamos a revisar el artículo. Lo revisamos y que en el grupo del medicamento antiguo habían puesto los pacientes graves y en el grupo de los nuevos habían puesto los pacientes que están con enfermedad leve, moderada. Entonces la mortalidad tendría que ser. Todos esos aspectos. Ocultamiento de la secuencia aleatoria, cegamiento, o sea, a veces si no hay cegamiento, puede haber pues esto, a veces problemas, sesgos en el tratamiento. Buen seguimiento y análisis de las pérdidas. Este también es un aspecto porque a veces dicen, empezaron 500 el estudio y dejaron 300. Y al final dice, los resultados de los 300 son 90% de eficacia. ¿Y qué pasó con los 200? ¿Por qué se retiraron? Se retiraron espontáneamente porque de repente murieron. O sea, no sabemos. Entonces todos esos aspectos hay que ver en un ensayo clínico, en un estudio. Ahora vamos a ver ya el curso de farmacología. Ahora tenemos 6 unidades. Hemos dado algunos conceptos más o menos para poder iniciar, tener conocimiento de lo que debemos, o sea, los instrumentos que debemos tener para el manejo del curso y el manejo de la terapéutica posteriormente también. Tenemos la unidad, el aspecto generales, lo que estamos haciendo y que vamos a terminar en una semana más, esta parte. Luego tenemos la unidad 2 que es la farmacología autonómica, donde vamos a ver el sistema colinérgico, sistema adrenérgico, los agonistas, antagonistas, etcétera, etcétera, que tienen la unidad 3 que son autacoides, farmacología del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. La unidad 4 farmacología renal, respiratoria, cardiovascular. La unidad 5 farmacología uterina, endocrinológica. Y la 6 antiinfecciosa y antineoplásica. Como ven, esta unidad tiene conexión con todas las unidades. La unidad 2 tiene conexión más con todas, pero puede tener más con la unidad 4 y la unidad 3 con la unidad 5. Entonces, luego vamos a ver acá algunos aspectos. Las horas de teoría son las 5 horas académicas. Ustedes tienen los días martes 2 horas y los días jueves 3 horas. Prácticas de laboratorio son 3 horas. Ya no me voy a detener en esto porque ustedes lo van a ver ya en la programación que les han hecho. Les van a explicar cómo son las prácticas y cómo son los seminarios, módulos, talleres. Pero dentro de los seminarios, talleres, nosotros tenemos 4 talleres que son lo que se llama farmacoterapia basada en problemas. Que eso lo llevan, por ejemplo, es un curso muy interesante y prácticamente empieza con el problema del paciente. Y yo creo que nosotros acá en el curso se llega solamente hasta selección de fármacos, pero ya en terapéutica, me refiero, ahí ya se debe llegar a la prescripción, al informe al paciente, una serie de aspectos más. Luego le van a explicar la evaluación. La evaluación es formativa en la modalidad semipresencial. Puede realizarse de manera sincrónica, sincrónica. La evaluación es continua. O sea, ustedes mismos, digamos, también hacen trabajos
aparte del profesor, se reúnen. Entonces, todo eso, nosotros evaluamos todo eso. Los seminarios, talleres, seminario de prácticas, siempre se evalúa el área cognitiva, procedimental y actitudinal, más o menos. Esto es en los seminarios, talleres, este es el porcentaje, y en las prácticas de laboratorio, este es el porcentaje. ¿Ya? Entonces, luego tenemos acá otro aspecto, criterios de evaluación acá en las prácticas. Ya hemos dicho, se maneja esto, guía de práctica, informe grupal, actitudinal. Todo lo que esto, nosotros tenemos una rúbrica para el manejo de los talleres y los seminarios. Entonces, ustedes ya lo tienen en su sílabus, me gustaría que lo revisen bien y si hay alguna duda, algún comentario, la puedan, nos envían a sus tutores o me envían a mí, yo me comunico con los tutores. 25% tiene el trabajo de investigación en la práctica. Otro aspecto acá dice, los seminarios talleres ya vimos como en la lámina anterior, es el requisito fundamental para ser promovido en el curso. Ojo, esto es fundamental. Obtener un promedio aprobatorio en teoría y en práctica. Si ustedes no aprueban la teoría y no aprueban la práctica o la práctica, entonces supongamos que tengan un promedio de 10 en la teoría y un promedio de 12, ¿no? No se lo promedia. Entonces, al comienzo, cuando hay un promedio de prueba, pueden dar los exámenes sustitutorios y luego, pero tienen que tener promedio aprobatorio en teoría y en práctica. Entonces, ¿qué reglamentos aplicamos para las evaluaciones? El reglamento de la Universidad Ricardo Palma, reglamento de evaluación y el reglamento de la Facultad de Medicina. Entonces, para ser promovido, debe haber asistido a una actividad. Si ustedes tienen ya, creo que aproximadamente más de 5 faltas, y ya no están aptos para seguir el curso. Y deben aprobar una y en práctica, generalmente, si ya tienen 3 faltas, prácticamente, si no tienen justificación, ya no van a poder seguir en el curso. Aprobar el promedio de práctica, con nota mínima de 11 y la teoría también con mínima de 11. Entonces, acá información. La otra es esto es, las actividades académicas para el semestre se realizarán de acuerdo a las disposiciones del vicerrectorado académico y el calendario del este. La inasistencia, o sea, ya les voy a agradecer que nombren un delegado para coordinar las actividades académicas y lógicamente un delegado por sección y que creo que también hay un delegado de todo el curso. Entonces, las inasistencias por enfermedad tienen que tener esto, de revisar esto y presentar copia del certificado médico donde tengan todos estos parámetros. Esto léanlo, por favor. No hay justificación, doctor, se me apagó la luz. No es una justificación. Doctor, no pude, hay que presentar una justificación. Y lógicamente los de salud tienen que ser presentados al departamento médico y ellos son los que dan esto va a ser bien estricto, lo mismo la asistencia que vamos a tomar. Ahora, por ahora la asistencia, bueno, ya te vamos a conversar. Vamos a ser bien estrictos en la asistencia. Cuando ocurra una situación de salud que amerite ausencia, el alumno informará al docente de la actividad, asimismo al coordinador del curso, solo por una vez. Bueno, una vez lo justificamos. Luego ya tenemos acá el examen sustitutorio. Generalmente son los que tienen un promedio como mínimo 7. Si tienen un promedio de 6 ya no dan sustitutorio, ya están jalados. Pero se requiere el mínimo número. No hay examen de rezagados. El que no logra darlo, lo tiene que dar como sustitutorio. Bueno, de acá vamos a ver entonces, de acá vamos a empezar el curso. Me gustaría, no sé si está la doctora Vilma. ¿Está? ¿No? Doctor, buenos días. Doctora, sí, buenos días. Me ¿Cómo gustaría está, algunas. doctor? ¿Qué tal? Sí, también estamos en la clase de práctica inaugural, en la primera práctica, ¿ya?
eh, ya iniciando nuestras actividades tal como está programado, tanto en el calendario académico de la universidad como la programación que se encuentra en nuestro sílabo. Pues decirle a los alumnos que bienvenidos, ya es un semestre bastante acelerado. Siempre en este segundo semestre las actividades son bastante intensas, por lo mismo que tenemos el Día de la Medicina, tenemos elecciones estudiantiles, entonces no hay que perder ningún día de actividad. Y como ya mencionó el doctor, la asistencia es obligatoria a todas las actividades académicas. Luego, el otro tema es que toda la información la van a encontrar en el aula virtual. La doctora Robles en este momento no está presente porque está justamente presentando la práctica de laboratorio. Eh, por otro lado, doctor, es importante también señalarles a los alumnos que toda la información la van a encontrar en el aula virtual. Aquí no hay el hecho de compartir por WhatsApp o que la delegada se los tenga que enviar por WhatsApp. No, acá toda la información la van a encontrar en el aula virtual. Avisos, comunicados, guías, programación de examen, o sea, todos los documentos necesarios para desarrollar las actividades académicas, en teoría, en práctica y laboratorio, en seminario, taller, lo van a encontrar en el aula virtual. Muchas gracias, doctor, y buen día, buen inicio de semestre para todos, para ustedes, para nosotros, para la universidad. Y pues nada, chicos, ustedes tienen tres grandes responsabilidades: estudiar, estudiar y estudiar. La única forma de ser promovido en el curso y en otros cursos de la carrera es estudiando. No hay otra forma, no hay otro mecanismo, sino es estudiando. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted, doctora. Bueno, vamos a continuar en vista que la doctora Sí, Robles está, sí, está está ocupadita está y ahora en bueno, y los clase. otros doctores también, por ahora solamente. Muchas Creo gracias, que está doctora, el por su doctor participación. Braulio. Braulio, el doctor está. ¿Doctor Braulio está? No, no está. No, no está. Ya, Ya, doctor. Ya. ya. Bueno, Buen día, doctora, doctor. Hasta gracias y luego. ahora vamos a iniciar. Ya nos vemos más tarde, doctora. Hasta luego. Bueno, vamos a empezar entonces el curso. ¿Están escuchando? Sí, sí, a ver, PC. Listo. Ya. ¿Están observando las láminas? Sí. Muy bien. Sí se Bueno, visualiza, doctor. Todo se visualiza bien. ya está bien. Vamos a empezar entonces. Bueno, empezamos el curso. Entonces, antes lo que mencionaba la doctora me parece muy importante. El objetivo de nosotros es aprender, que aprendan el curso. Ese es nuestro objetivo, con todos sus instrumentos, con todo. El objetivo de ustedes también debe ser el mismo, pero generalmente algunos grupos dicen, Mi objetivo es pasar el curso". No, si ustedes, si tienen, cambian su objetivo por aprender, no van a tener les garantizo, ningún problema porque están aprendiendo el curso para las evaluaciones y van a pasar sin problemas. Entonces, son dos cosas, por eso es importante siempre los objetivos. Mi objetivo es aprender y para eso tengo que prepararme, estudiar, hacer mis trabajos, etcétera, etcétera. Porque si mi objetivo es pasar, dice, "Ah, no, me falta".
voy por, algunos yo he escuchado siempre dicen, voy, doctor, voy por cuatro, nomás ya no estudio y a veces sacan dos y desaprueban, pues, ¿no? Lógicamente. Bueno, tenemos los principios generales de farmacología. ¿Cuáles son los objetivos del curso o del tema? Definir la farmacología, sus alcances e importancia. Sabemos que farmacología es el estudio de los fármacos, ya hemos dicho, y acá ver, definir el concepto de fármaco y un efecto de medicamento. Medicamento es un fármaco que se utiliza para prevención, para tratamiento y para diagnóstico de enfermedades. ¿Y fármaco? No necesariamente. El medicamento es un fármaco, pero todo fármaco es un medicamento. No, señor. El fármaco, el Baigón es un fármaco, pero no es un tóxico, entonces, y no necesariamente un medicamento. Entonces, ahí el concepto de medicamento. Conocer la terminología farmacológica y las diferentes denominaciones de fármaco. Hay denominaciones, o sea, hay la denominación de estructura química, el nombre genérico, el nombre, el, el nombre comercial. Y hay fármacos que son fármacos genéricos, fármacos innovadores y fármacos esenciales. Cada uno de ellos tiene sus características. Entonces es importante para que no haya una confusión y ustedes puedan posteriormente prescribir. Conocer los estudios de los procesos farmacológicos. ¿Cómo llega un medicamento al mercado? No llega porque a alguien se le ocurre hacerlo en polvos azules, etcétera, y llega y uno lo compra porque dice, no, que va bien, 50 personas lo hacen, tienen promociones por radio, por televisión y prácticamente tienen evidencias, no hay evidencias. Conocer las diferentes vías de administración. Estos son los objetivos que vamos a tratar ahora. Entonces, ¿qué es el fármaco, droga? Ya vimos y medicamentos. ¿Cuáles son los alcances de la farmacología? Obtener el efecto sobre el proceso patológico. O sea, acá hay dos términos, beneficio y riesgo. Para que usted pueda usar un medicamento, tiene que tener conocimiento que el beneficio sea superior, muy superior al riesgo, porque todos los fármacos tienen potencialidad de riesgo. Algunos tienen riesgo muy bajo y muy bajo. Y el beneficio es alto, eso es un fármaco seguro. Pero si el beneficio es alto, pero el riesgo también es moderadamente algo, es un fármaco con cierta seguridad. No tiene, entonces hay que observarlo. Pero a veces hay fármacos que no han demostrado beneficio y el riesgo es alto. Por favor, no lo usen. Dice, sí, ha sido descrito reacciones adversas, pero su duda no sabemos, pues no hay estudios, entonces no lo puedo usar. Sino, ya hemos dicho, en medicina, la medicina es ciencia y la ciencia es evidencia, evidencia científica. Provocar efectos en los microorganismos, los antimicrobianos, provocar los antineoplásicos, es una herramienta fundamental en farmacología, en la terapéutica. No solamente para terapéutica pueden haber, la farmacología es una estrategia farmacológica, pero hay estrategias también en la terapéutica que son estrategias no farmacológicas, una serie de estrategias. Entonces, no, la terapéutica no es solo farmacología y no es farmacología básica, sola, es farmacología clínica y terapéutica. ¿Y eso qué significa? Porque la farmacología clínica es una ciencia que coordina o que enlaza o que agrupa la farmacología básica, la que estamos haciendo, pero acá nosotros no hacemos básica, sino farmacología en general, con la clínica, o sea, con la patología y con el paciente y con la epidemiología. Entonces, completamente diferente. Entonces, en terapéutica es un completamente... No, es terapéutica no es para usar directamente los medicamentos, es un proceso. Quiero que lo sepan desde ahora. Ahora vienen los productos farmacéuticos acá. Pueden leer qué es un medicamento y estas son las leyes y acá de acuerdo de la DGMIT. Y acá en el producto farmacéutico tenemos los componentes que son medicamentos, productos biológicos. Estos, definitivamente para ser registrados,
necesitan tener estudios de evidencia, estudios de eficacia y estudios de seguridad, estos dos. Pero existen otros productos. Los productos galénicos son los que se hacen por receta médica, con algunos pomadas, jarabes, etcétera, etcétera, que todavía lo hacen en la farmacia. Pero existen estos dos medicamentos herbarios. O sea, en nuestro medio lo que existen son productos naturales de uso en salud y los productos dietéticos y edulcorantes. Muchos de estos, algunos productos dietéticos, o sea, nutrientes, generalmente son registrados no en la DGMI, sino son registrados en Digesa. Pero los productos naturales de uso en salud son registrados acá. Existen en la actualidad en la norma estudios de eficacia y seguridad para estos, muy pocos. Entonces yo no puedo recetar un producto natural de uso en salud desde el punto de vista científico, porque si bien es cierto que antes lo han utilizado en forma por conocimientos ancestrales, lo utilizaron los incas, los chinos, los japoneses, etcétera, y lo usaron por muchas décadas y les fue bien, pero no sabemos, no había ciencia en ese tiempo, o no estaba muy desarrollada, siempre había ciencia. Entonces, por eso, pero en la actualidad, con el avance de la medicina, ya uno tiene que saber. A veces estos productos vienen combinados también y no sabemos si la combinación de esas dosis fijas pueden dar buenos resultados o no. Nosotros, generalmente, allí tenemos un comité en la DGMIP que para probarlo nosotros pedimos estudios, vemos las evidencias, vemos la seguridad y a veces seguridad y hay muchas reacciones adversas. Entonces no podemos usarlo o hay que no les digo que no usen esto, pueden usarlo, pero siempre que tengan evidencias. Si hay evidencia, como médicos, de repente como paciente dicen, no, por si acaso, esa es responsabilidad de cada uno. Pero como médicos tienen que ver si tienen evidencias científicas de eficacia y de seguridad. Luego viene lo otro. Las ramas de la farmacología, tiene uno la farmacoquímica, es importantísimo porque la farmacoquímica ahí es donde se manipulan para los fármacos, donde se manipulan para las reacciones adversas, se agregan cadenas, quitan cadenas, para la eficacia, la vida media, todas las características. Pero aparte de eso hay otros con una rama que son importantes. Farmacocinética que ya vimos al inicio, cuyo objetivo principal es alcanzar concentraciones terapéuticas en biofase y la farmacodinamia, conocer los mecanismos de acción y los efectos estos. Entonces, cuando a mí me digan, dame la farmacocinética dime, quiero conocer la farmacocinética de la aspirina, tengo que saber desde la absorción, cómo se absorbe, cómo se absorbe, se distribuye, cómo llega, cuánto llega, por dónde se metaboliza o no, y por dónde se elimina y cómo se elimina. Entonces, y la forma, ¿cómo actúa? Actúa como antiagregante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, luego viene otras ramas. La farmacognosia se refiere al origen de los fármacos que pueden ser de tipo vegetal, animal, mineral, etcétera. La farmacotecnia es la metodología para desarrollar los fármacos. Y acá tenemos otro tema que es la farmacogenética. En la actualidad está en boga esto, porque esto tiene que ver mucho con lo que se llama la variabilidad biológica. Usted tiene dos pacientes de la misma edad y dos pacientes de la misma edad, la misma talla de repente, pero tiene una patología, la misma patología y les da el medicamento. A los dos les da la misma dosis. La posibilidad de que respondan los dos iguales podría ser 80, 90%, pero podría haber una posibilidad menor o de repente mayor de que no respondan igualmente. Esa es variabilidad biológica que depende de muchos factores del paciente y uno de ellos es la farmacogenética. Muchos, muchos variantes farmacogenómicas o farmacogenéticas que vamos a ver en la clase respectiva la otra semana, muchas variantes son importantes porque alteran la farmacocinética o alteran la farmacodinamia.
y a veces alteran la enfermedad también, las variantes, y alteran también y modifican a veces el tratamiento. Entonces, es importante la farmacogenética dentro de la farmacología. Y por último, tenemos la farmacología clínica, que hemos dicho que es una disciplina que comunica, que integra a la farmacología con la farmacoepidemiología y con la clínica. Entonces, no puedo usar fármacos si no conozco la clínica, o sea, no le doy para el paciente, tiene dolor, no conozco qué tipo de dolor es. ¿Cuál es la intensidad del dolor? ¿Y qué le está ocasionando el dolor? Si no conozco esto, no le puedo dar un medicamento. Entonces, por eso es importante esto. Y además, o sea, la clínica y el paciente qué edad tiene, tiene variantes fisiológicas, tiene variantes patológicas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos viendo. Ahora, la farmacoepidemiología es el estudio del uso de los efectos, pero no en un paciente, sino en la población en general. ¿Qué estudia la farmacoepidemiología? Los determinantes, características y efectos del uso en fármaco en grandes poblaciones. Analiza el impacto real del uso de fármacos en la práctica clínica cotidiana. Cuando un fármaco es aprobado para su comercialización, estudios de fase 3, justamente experimental, sí dio buenos resultados, pero para ello han hecho una selección de pacientes. Ellos han tenido sus criterios de inclusión, sus criterios de exclusión. Pero cuando ya lo aprueban, ya está aprobado, ya está en el comercio, ustedes lo usan solo para esos pacientes, y a veces ni leemos el estudio, lo usan para todo paciente. Entonces, eso ahí ya se ve no eficacia, sino efectividad. Y ahí se ve también la reacción, la farmacovigilancia. Entonces, examina las diferencias entre la experimentación controlada y la práctica clínica habitual. Hace un seguimiento de la investigación de los medicamentos sobre la sociedad. ¿Qué incluye la farmacoepidemiología? Utilización de medicamentos y farmacovigilancia. Farmacovigilancia es la definición de reacciones adversas que a veces cuando entran recién al mercado no se conocen. Muchos fármacos han sido retirados del mercado después de 5, 15, 10 y algunos al inicio nomás son retirados porque empiezan a ocasionar reacciones muy severas. Pero los estudios de utilización de medicamentos es un término que poco conocemos los médicos y que deberíamos conocer. ¿Cuál, qué significa? Cuando ustedes van a ir al hospital o ya dentro de poco van a ir al hospital y van a ver, ¿saben cómo usan un medicamento? ¿Saben quiénes lo usan? ¿Saben para qué lo usan? ¿Cuánto lo usan? ¿Y saben si les fue bien o les fue mal? ¿No? Esos son los estudios de utilización de medicamentos. A ver, dice yo, bueno, están usando tal antibiótico para tal enfermedad. ¿Qué porcentaje? Acojo las historias, veo algunas de las fuentes. ¿Qué porcentaje curaron y qué porcentaje? ¿Debo seguir usándolo o no debo seguir usándolo? Esos son estudios de utilización de medicamentos. Entonces, para la farmacología y las bases de terapéutica tenemos estudios, procesos farmacológicos. El desarrollo de medicamentos es necesario conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a usar un medicamento nuevo, a veces no lo conocen, ¿saben si tienen estudios preclínicos? ¿Saben si tienen estudios clínicos? ¿Saben si fue aprobado o no fue aprobado por la agencia reguladora? Ese es un aspecto. Dice, ¿este producto fue aprobado? ¿No fue aprobado? ¿Fue aprobado por la FDA, que son agencias reguladoras de alta credibilidad, por la EMEA? ¿Fue aprobado por la DGMIT o no fue aprobado? Entonces, tenemos que conocer desarrollo de medicamentos. O no está registrado. Muchos productos no están registrados porque lo venden ahora por internet. O sea, y además tenemos que conocer la farmacocinética, farmacodinamia, reacciones adversas, interacciones medicamentosas. Y lo otro es para la terapéutica en base a problemas, selección de medicamentos. Nosotros no podemos, tenemos que acostumbrarnos para recetar un medicamento, tenemos que saber cuál es el problema del paciente, cuál es el problema de salud. Si no sabemos el problema, no podemos decir qué objetivos tenemos.
Y si no tenemos objetivos, no podemos aplicar estrategias. Les mencionaba, decía, yo le pregunto a veces a algunos alumnos, "Doctor, tengo un paciente que tiene una neumonía. ¿Qué le doy? Penicilina. Y otro, ¿qué le doy? Ceftriaxona. Y otro, ¿qué le doy? ¿Por qué le das penicilina? ¿Y por qué no esto? ¿Por qué no este otro? ¿Conocen el problema del paciente? No. Entonces hay que conocer. Por eso es terapéutico. Y esto lo van a hacer ustedes en 4 talleres, lo van a hacer en la práctica, en el seminario taller. ¿Cuál es el objetivo de la terapéutica con fármacos? El beneficio tiene que ser mayor que el riesgo. Esto ya lo vimos en antes. Y para ellos requiere conocimientos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Acá tenemos varias preguntas que es importante que ustedes sepan. Medicamento ya saben que es una sustancia química que se interacciona con el organismo y no crea funciones, sino modifica funciones. Por eso que se necesita la fisiología y la bioquímica. Entonces, pero el medicamento prácticamente se utiliza para diagnósticos, para prevención y tratamiento de enfermedades. ¿El medicamento es un bien social o un bien de mercado? No, señor, es un bien social. Sin embargo, en nuestro medio no se considera como bien social. Dicen es un bien social, pero es un bien del mercado porque prácticamente lo maneja inclusive la Cámara de Comercio para diferentes aspectos, etcétera. Y acá viene otra cosa. ¿Qué es un medicamento genérico? Tenemos mucha presión por diferentes lugares, diferentes instituciones o personas. Dicen, me voy a la CS, voy al médico, me receta un medicamento genérico, ya no me voy. ¿Qué es eso? El medicamento, ¿qué es un medicamento genérico? Que lo vamos a ver luego, pero vamos a verlo de una vez mejor. Cuando un medicamento es esto desarrollado, tiene sus fases de desarrollo, la fase preclínica, clínica, fase 1, fase 2, fase 3, y luego lo aprueban para su uso. Entonces, ese es un medicamento, el que llaman original o medicamento innovador, porque ha habido la producción de la molécula, digamos, la formación, después el desarrollo, pero eso les cuesta millones de dólares. Entonces, para que el fármaco pueda recuperar, la industria pueda recuperar su gasto y lógicamente gana, le da lo que le llaman la patente de protección. Se llama la patente de protección y significa, en otra palabra, monopolio. Ellos le ponen el precio que quieren cuando si quieren lo compra, si no, no. Pero eso le dan por un determinado tiempo, 8 o 10 años a veces. Cuando ya pasó la patente de protección, esa fórmula puede ser, ese principio puede ser vendido o alquilado, prestado, etcétera, etcétera, y muchos laboratorios ya lo pueden producir. Pero ¿qué pasa además? Además ya se conoce no solo su eficacia, sino su efectividad y ya se conoce sus reacciones adversas. Entonces, el medicamento genérico sí, es igual, con algunas variantes en algunas cosas, que el medicamento el de medicamento, el innovador, ¿no? Tiene los mismos efectos. Lógicamente que hay que considerar que tengan buenas prácticas de manufactura, buena práctica de distribución, etcétera, todo lo que se pide en el reglamento. Pero entonces, medicamento genérico no hay que tenerle miedo. Lógicamente tiene que ser bien controlado, porque a veces se abusa de esto, pero ese es un medicamento genérico. Entonces, pero el medicamento, acá tenemos un problema en el país. Hay medicamento genérico con nombre genérico, pero hay medicamento genérico con nombre de marca. Y ellos, los laboratorios, lo venden el genérico de marca, lo venden como innovador. El precio es alto, como vamos a ver acá en una lámina. Entonces, la Organización Mundial de la Salud
ha dicho que es, es una denominación común internacional, el DCI. Este es el nombre genérico. Por ejemplo, tienen en Estados Unidos el albuterol y en Europa es el salbutamol. Los dos son los mismos. Entonces, como DCI se conoce el salbutamol, que es un medicamento esencial. Ese medicamento esencial y genérico, no necesariamente. Esencial viene de esencia y esencia viene de vida. Entonces, si yo no tengo un medicamento esencial, no, el paciente se puede morir o se puede agravar. Entonces, yo tengo que tener siempre medicamentos esenciales, que puede ser genérico, puede ser de marca, lo que sea. Lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud hace un listado de medicamentos esenciales en base a medicamentos genéricos que podríamos hacerlo nosotros y acá también se hace en la DGMI. ¿Qué es un petitorio de medicamentos? En el petitorio generalmente es un listado de todos los medicamentos que han sido seleccionados en base a eficacia y para enfermedades prevalentes y que tienen sus características. Nosotros tenemos el petitorio, acá hay en diferentes instituciones y también a nivel nacional. Y hay un Bademecum también que han sacado. Creo que están actualizándolo en la actualidad. Los medicamentos, por su origen, pueden ser vegetal, animal, mineral, síntesis biológica, los productos biológicos. El animal, producto biológico, producto biotecnológico que hemos visto. Según su utilidad, prevención, diagnóstico y tratamiento. Lógicamente para enfermedad, estado patológico o para modificar sistemas biológicos. Beneficio, preservar el estado de salud de la población. Este es fundamental para esto los medicamentos. Si no preservamos, y lógicamente acá intervienen una serie de aspectos. Según su denominación, hemos dicho químico, denominación común internacional, el DCI, ácido acetil salicílico. El químico es ácido aceto isobenzoico ácido. La denominación ácido acetil y la marca comercial fantasía aspirina, que el laboratorio Bayer. Entonces, cuando dice aspirina, está pidiendo el laboratorio Bayer, pero usted le da un genérico, entonces puedo comprar el ácido acetil salicílico. Así es como se debe indicar, se debe recetar ácido acetil salicílico. Si usted quiere, compra el de Bayer, si quiere, compra otro, porque han aparecido otros. Medicamentos existentes en el país. Existe el genérico, el innovador y el esencial. El innovador, ya hemos dicho que es un medicamento innovador. Y en el genérico existen medicamentos genéricos con DCI, que es lo que está aprobado en nuestro país. Y el genérico de marca no está aprobado. Por eso los de marca aprovechan esto para poder elevar sus costos y prácticamente lo ponen el mismo costo que casi que el innovador. E innovadores en el país hay pocos. Lo que más reina es el de marca. Y cuando se van, yo voy a comprar un medicamento, recuerdo un medicamento hace varios años, voy a comprar la doxiciclina, le pregunto a la dependiente, no sé si era farmacéutica o no, no sé, porque podría ser técnica, y me dice, ¿qué quiere? ¿De marca? O, sea, ¿o quiere el genérico? ¿Cuánto cuesta el genérico? Tanto. ¿Cuánto cuesta el de marca? Tanto. ¿Cuál es el de marca? A ver, deme el de marca. ¿Qué es el? Me dice, ¿y cuál es la diferencia? Lógicamente, que es mucho mejor. ¿Sí? A ver, dígame. Deme el de marca. ¿Ese es el innovador? Pero es de marca, sí, pues, pero no es innovador, porque el innovador era ¿cómo se llama? La vibramicina, y este no es vibramicina. Me está dando un genérico que es de marca y al mismo precio del innovador. Entonces, ¿y por qué? Lógicamente el innovador ha costado, el otro ya no. En el genérico, los medicamentos genéricos ya no gastan en promoción, ya no gastan en desarrollo de medicamentos, por eso que los costos son bajísimos, porque ya no gastan en nada ni en promoción por el último. En cambio, los innovadores gastan en todo esto. Eso es la diferencia. Pero los de marca acá igualito, no gastan tampoco, pero ganan más bien. Inclusive es un problema en la licitación. Bueno, pues ese es otro tema que vamos a verlo luego. Y esencial, ya hemos dicho que a veces la lista nacional, la lista de medicamentos esenciales en la OMS lo hacen en base a genéricos. Según protección de patente, laboratorio de investigación en desarrollo, acá este es todito, este es
protección de patente, monopolio y alto precio. 20 años de protección, incluyendo los estudios clínicos. Vencimiento de patente. Medicamento no tiene patente, igual medicamento genérico o medicamento multifuente, que es producido por cualquier laboratorio, comercializando, utilizando diferentes nombres, DCI, marca, no monopolio, mayor competencia y precio bajo. Pero esto existe, habría que ver. Hay medicamentos innovadores, medicamento genérico de marca, medicamento genérico en DCI, es en el mercado, nuestro mercado. Y acá sabemos, entonces ya, esto ya hemos, medicamentos sin receta médica, generalmente son los medicamentos que, los llamados en Estados Unidos, los OTC. Entonces, allá venden todo medicamento es con receta, pero hay algunos, para la gripe ahora ya también lo están regulando y algunos que no necesitan, sino que el paciente lo puede comprar solo. En nuestro país existen los OTC, yo creo que serán todos, porque acá le venden hasta los antineoplásicos, los antibióticos le venden sin receta. Entonces esto debería ser bien controlado. Los precios en el mercado, el innovador, acá el amoxil 500 de 500 miligramos. El innovador vale 1,37, acá el precio más o menos. 1,40, póngale. Y estos son los de verde, son los genéricos de marca. Algunos igualitos casi que el innovador. Y estos son los genéricos sin DCI, con DCI, sin marca. Y miren los costos. El eficaz es el mismo, yo compro estos. Lógicamente hay que ver los laboratorios, hay que tener y ver si tiene sus buenas prácticas de manufactura, etcétera, etcétera. Entonces, y estos son los laboratorios. Entonces, para que vean la diferencia entre un genérico de marca, los precios son similares, y esto es un genérico. El problema es cuando hay licitaciones, los genéricos cuando el innovador debería bajar, entonces en licitación el innovador baja hasta acá y esto debería máximo subirse hasta acá, pero ahí se suben casi igual. Entonces, bueno, pero ese es otro problema. Petitorio Nacional, conjunto de medicamentos esenciales que han sido seleccionados y autorizados para ser utilizados en el sistema de atención de salud. Este es acá en el 2018, tenemos acá 742 medicamentos en 32 grupos. Esto lo tenemos en la DGMIT, eso se publica, ustedes lo tienen en el Petitorio Nacional, lo pueden ver, y si no, lo vamos a subir nosotros a la aula virtual. Factores para la clasificación de medicamentos. Como acciones terapéuticas, analgésicos, no opioides, por decirle, clase farmacológica, antiinflamatorios, no esteroideos, etcétera. Acciones moleculares, inhibidores de la ciclooxigenasa 2, otros factores sintéticos. Entonces, esto es la clasificación. ¿Qué tenemos acá en los estudios de investigación? Tenemos los estudios, esto uno tiene su duración, estudios preclínicos. Una vez, en cuanto a cada 3 años aproximadamente de uso de estudios, una vez, no es que el estudio lo haga en una semana, una vez que aprobaron estos estudios preclínicos que tienen todos sus principios, sus normas, recién van a la DGMIT, en este caso, o a Instituto de Investigación, o van a la FDA o a la EMEA, y si lo ven bien, lo aprueban para que haya estudios de investigación, que son los estudios de investigación pre-comercialización, antes de que se comercialice. ¿Y cuáles son? Fase uno, fase 2 y fase 3. En la fase uno se utilizan no pacientes, sino voluntarios sanos. En la fase 2 son pacientes seleccionados, pero en una frecuencia de 50 a 100 máximo. Y en la fase 3 ya son muestras grandes, 500 a varios miles, 2000, 3000, y generalmente son multicéntricos. ¿Qué se estudia en la fase uno? La tolerancia al medicamento, la toxicidad. Dice yo, con 150 miligramos le di al paciente, a la persona, no paciente,
no le pasó nada. Le doy 200, uy, con 200 ya empezó a tener problemas. Ah, no, ya no le puedo dar 200, entonces se le dé máximo 150. Pero esos 150 son, esa es la dosis terapéutica, no señor, es la dosis de tolerancia. Entonces paso a la fase ya con pacientes, fase 2. Entonces ahí busco ya no la dosis, porque sé que no le puedo dar más de 150, pero ¿con cuánto puedo o tratamiento? De repente con 80 o 100. Con 100 es el máximo efecto, entonces le puedo dar entre 50 y 100. Y máximo que le puedo dar 150, pero ya no más. Entonces busco la dosis, la fase 2 es busco la dosis terapéutica. Y la fase 3 ya es estudios de eficacia y seguridad. Luego, que este es un proceso de revisión de datos que realmente dura un año, pero a veces lo hacen durar menos. La fase 4 viene la fase de comercialización. En la fase de comercialización prácticamente ya se recibe un nuevo medicamento. Estudios de seguridad a largo plazo, ya no. Cuando un medicamento entra al comercio, ¿tiene estudios de seguridad completa? No, señor. No ha habido, generalmente no ha habido un diseño para seguridad. Y aparte de eso, solamente han detectado por notificación algunas reacciones adversas que son de tipo A, que lo vamos a ver qué significa eso en el tema. Y luego, pero hay algunas reacciones que se presentan ya 1 en 10.000 pacientes, eso no la ven. 1 en 100.000, peor, no la ven y que son mortales, ¿no? Eso no se ve. Entonces, la seguridad a largo plazo, y eso se denomina farmacovigilancia. Entonces, el médico, ustedes tienen que vigilar a los fármacos cuando ya lo están usando. O sea, no es cuestión de usarlo, nomás tienen que vigilarlo también. Estudios de patrones de utilización, ya vimos de qué significa. Estudios de las indicaciones. Hay fármacos que son aprobados, dice, son aprobados para la enfermedad A y B. Pero a veces ya en la práctica clínica el laboratorio insiste, dice, pero hay algunos casos que es para la C y algunos empiezan más para usarlo para la indicación C, la D, C. No, no, señor, eso hay que tener ciertos principios. Entonces, ahora, ya hemos dicho el desarrollo de medicamentos, hemos visto farmacología experimental, la etapa 2, la toxicidad, esta es la preclínica y la toxicidad crónica, todo lo que se estudia en la evaluación preclínica. En la evaluación clínica, fase 1, personas normales, la habilidad. Fase 2, lógicamente acá también se estudian la 1, la 2, farmacocinética y farmacodinamia. Farmacocinética, sí, enfermos individuales, farmacodinamia se estudia acá, farmacocinética acá en la 1. Enfermos individuales, farmacocinética, farmacodinamia, búsqueda de dosis, o sea, dosis terapéutica. Fase 3, en grupos, ensayo clínico, acá se ve eficacia y seguridad. Fase 4, ya se autoriza para el uso generalizado a nivel comercial. Acá es farmacovigilancia y estudios de estudios de utilización de medicamentos. Los niveles de acción de los fármacos, prácticamente acá a nivel molecular, a nivel celular, a nivel de órganos y tejidos, a nivel de sistemas y aparatos, a nivel del organismo, y cuando ingresa igual, nivel del organismo, aparatos, órganos, células, nivel molecular. Ese es el trayecto de los niveles de acción de los fármacos, actúan en cada uno de estos niveles. Entonces es importante tener. La acción farmacológica, digamos, es modificación que incrementa o disminuye a la función. O sea, si por ejemplo tenemos la presión arterial, que es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, un fármaco que incrementa la resistencia vascular periférica, entonces lo que va a hacer es va a modificar, o puede incrementar o puede bajar la resistencia vascular periférica. Entonces, pero la red es, o sea, modulación de las funciones, no crea funciones. Y efecto es, lógicamente, si altera la resistencia vascular periférica, va a alterar la presión. Puede subir o puede bajar la presión arterial. Ese es el efecto. Y la acción, ya sabemos, vasoconstricción, vasodilatación, etcétera.
efecto inotropo, cronotropo, etcétera, en cuanto en cuanto a hipertensión arterial. Las acciones farmacológicas fundamentales, estimulación, aumento, la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central, la depresión, los hipnóticos son depresores del sistema nervioso central. Esto es importante ver qué fármacos son depresores y qué fármacos son estimulantes. ¿Por qué? Porque cuando usted da dos estimulantes o tres estimulantes, pueden tener problemas muy serios. Por eso hay que ver, porque lo que se llama ya cuando se dan dos o tres, la combinación de fármaco puede producir lo que se llama sinergismo o puede producir lo que se llama antagonismo, etcétera, etcétera. Lo mismo la depresión. Dos hipnóticos, dos disminución, pueden producir reacciones adversas severas. Por ejemplo, si yo doy una benzodiazepina, que es un depresor del sistema nervioso central. Vamos, ya después vamos a ver cómo actúa en eso. Y le doy con alcohol, el alcohol es un depresor. Al comienzo es activa, pero después es un depresor. Si le doy los dos, hay lo que llaman sinergismo de potenciación y el paciente puede hacer depresión respiratoria y se puede morir. Por eso hay que tener mucho cuidado en esto. ¿Cuáles son? Todos son, ¿cuáles son depresores? Entre depresores no podía darle. Tenemos muchos ejemplos que ya vamos a ver en el desarrollo del curso. Irritación, estimulación seguida de lesión anatómica sobre estructuras, los purgantes antracénicos. Reemplazo, por ejemplo, en caso de diabetes, donde enfermedades autoinmunes, donde no hay células beta del páncreas y no producen insulina, por lo tanto hay que reemplazarlo, hay que darle insulina. En el caso de insuficiencia suprarrenal, no hay corticoides, hay que darle corticoides, inclusive con bueno, mineral y con glucocorticoides. En caso de anemia perniciosa, la vitamina B12 hay que darle. Entonces, eso es el reemplazo. Y antiinfecciosa, la acción antiinfecciosa ejercida por agentes antimicrobianos, las penicilinas, etcétera, etcétera. Y antivirales, o sea, antibacterianos, antivirales, antiparasitarios, antimicóticos y antirretrovirales. Ahora tenemos luego acá ya los principios de farmacología. Vamos a empezar con lo que es la farmacocinética. Y lógicamente acá hay dos temas importantes que ver que hemos mencionado desde el inicio de la clase, que es la procesos farmacocinéticos y parámetros farmacocinéticos. Hemos mencionado que la farmacocinética es muy importante para ver las concentraciones sobre las concentraciones, que es importante que alcance concentraciones en el lugar de acción, concentraciones terapéuticas, y los parámetros son medir cómo medimos la farmacocinética. Entonces, y todo nos va a servir para hacer esquemas terapéuticos adecuados. Entonces, acá tenemos los procesos: administración, distribución, metabolismo y excreción. Algunos utilizan dos A: administración, absorción, distribución, metabolismo, corrección. Entonces, estos son procesos, son procesos. Entonces, ¿qué es relevante para todos los medicamentos? Si no conoce, no lo puede indicar, que es una gran área de investigación, lógicamente. Hemos visto que en los desarrollos de medicamentos, si no hacen farmacocinética, no va a hacer, pero es una causa frecuente de falla al tratamiento. ¿Por qué? Porque como no conoce el paciente o no le explicó a usted, prácticamente no cumplen. Dice, no, me hace daño, no. Me ha dicho que tome 4 veces al día, pero no, yo tomo una vez nomás. Falla el tratamiento. Y dice, ¿sabe qué? Me ha dado dos tabletas, pero yo voy a tomar la mitad nomás. Entonces, porque no se le explica al paciente. ¿El paciente tiene derecho a que le expliquemos? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Quién compra? ¿Quién receta? El médico. ¿Quién compra? El paciente. ¿Quién se somete a riesgo? El paciente. Entonces, si el paciente es el que compra el medicamento, necesita saber para qué es.
necesita saber sus dolencias y necesita saber cómo se toma y necesita saber sus reacciones adversas, lógicamente en un tono y en un vocabulario que pueda comprender el paciente y no asustarlo tampoco y decirle qué hacer en tales casos. Ese es uno de los aspectos. Produce efectos tóxicos, las interacciones. La mayor parte de médicos no usamos un medicamento, pero prácticamente le damos dos o tres. Y si le damos dos o tres, puede ser que haya interacciones medicamentosas. Pero el uso de la farmacocinética pide aumentar la satisfacción del paciente con el tratamiento, entender las diferentes formas de dosificación. Entonces, la importancia ya mencionamos y la aplicación, lógicamente, para el esquema terapéutico también. Tenemos acá las interrelaciones. Tenemos en el organismo, que lo vamos a ir viendo ya el jueves, tenemos el compartimento central. El compartimento central lo compone, lógicamente, la sangre, pero el compartimento, hay los órganos que comparten, que lo llaman compartimento central, son hígado, los órganos más vascularizados, hígado, pulmones, riñones, hígado, prácticamente corazón, y lógicamente algunos lo consideran cerebro, pero cerebro tiene su barrera hematoencefálica. Entonces, ahí llegan rápidamente. Llega la sangre, este se llama absorción. El medicamento viene, el fármaco no viene solo. El fármaco viene con diferentes sustancias que son los excipientes, etcétera. Luego viene la liberación, se desintegra, el principio activo se absorbe. ¿Qué es absorción? El paso del fármaco del lugar de administración a la sangre. Ya, en la sangre hay proteínas, unión a las proteínas, que este es un reversible, y la fracción libre. La fracción libre es la que va se distribuye. La fracción libre es la que se metaboliza y la fracción libre es la que se elimina. Entonces, pero la fracción libre depende del, prácticamente, también la fracción unida a las proteínas y la fracción libre, ¿de qué depende? ¿A qué se unen? A la albúmina. Depende de la albúmina que tenga el paciente. Desde ahora les digo, ustedes si no saben cuánto tiene de albúmina el paciente pueden tener problemas, no solamente dale, por eso es importante que adquieran estos conocimientos. Si el paciente tiene albúmina baja y usted le da la fracción libre, va a aumentar y puede haber efectos tóxicos. Entonces, de acá viene la distribución a todos los servicios y viene a los receptores, a la biofase, sitio de acción, por ejemplo, y va a otros reservorios y va a otros lugares que no. Todos los fármacos van al mismo lugar, no, señor, unos van a un nivel, a otro nivel, vamos a ver posteriormente. Luego de ahí regresa, de ahí se metaboliza, nuevamente regresa a la sangre y de ahí se elimina. Entonces tenemos absorción, distribución, metabolismo y eliminación, excreción. Excreción y biotransformación se considera como eliminación, pero en uno solo. Esto es la preparación para eliminar los productos. Y acá es importante mencionar esto, hemos dicho que las concentraciones plasmáticas, lógicamente, deben tener equilibrio con las concentraciones en biofase, pero para que ello tenga una buena concentración, depende de la concentración plasmática. ¿De qué depende? De la absorción. Si se absorbe bien, hay buena concentración. Y entonces, de acá depende de la fracción libre, acá el plasma, fracción unida a la proteína, fracción libre. Y lógicamente la fracción libre, si no tenemos buena proteína, la fracción libre va a aumentar y va a haber mayor distribución y va a haber mayor efecto y que puede ser efecto tóxico. Se une ya la fracción libre a la mayoría de los tejidos, es la distribución y a la biofase para producir el efecto. Pero ya la fracción libre es la que se elimina y la que se metaboliza. Entonces, si tengo función renal alterada, la fracción libre aumenta. Y si aumenta la fracción libre, aumenta la vida media, que eso lo vamos a ver luego. Si tengo el metabolismo alterado, la fracción libre también aumenta. Si esto aumenta el metabolismo, disminuye la concentración. Si aumenta el volumen de distribución, prácticamente disminuye la concentración.
Si aumenta la excreción renal, disminuye. Pero si disminuye en insuficiencia renal, mayor concentraciones. Y entonces lo mismo, insuficiencia hepática. Entonces, es importante mencionar esto. Lógicamente, luego ya hemos mencionado lo que se llama la concentración de los objetivos, la dosis inicial. La dosis puede ser dosis de mantenimiento y dosis de carga, que lo vamos a ver ya en la próxima clase. Se empieza la terapia y se ve y se evalúa la terapia, cómo responde el paciente o los niveles de sangre. Y lógicamente acá y si de acuerdo a la respuesta al paciente uno se redefine la dosis estimada o se ajusta la dosis para evaluar de nuevo. Entonces, este es un proceso, este es un proceso terapéutico, ya que esto lo van a aplicar posteriormente. Entonces, no es cuestión de darle y qué pasó, no, hay que observar, hay que analizar bien. Vías de administración. Tenemos dos tipos de vías de administración, ¿no? Uno es la administración enteral. Enteral viene de intestino y parenteral viene a través de agujas, o sea, a través de la piel con aguja. Entonces, las enterales tienen tres subdivisiones, la sublingual, la oral y la rectal, esas vías enterales. Las vías parenteral tienen la vía intravenosa, intramuscular y la subcutánea. O sea, otras vías. Vías parenterales, vías enterales y tienen la vía tópica. La vía tópica generalmente se caracteriza porque entra dermis, epidermis, pero no llega a la circulación sanguínea. Esa es la vía tópica. Y hay otra, la vía transdérmica, que sí es una vía sistémica que llega a la circulación sanguínea. Todos los fármacos que llegan a la circulación sanguínea son vías sistémicas. Los que no llegan a la circulación sanguínea son vías tópicas o vías locales. Por ejemplo, el caso de inhalación, aunque la inhalación también llega aparte a la sistémica. Las vías inhalatorias, que se da, por ejemplo, para los broncodilatadores, los anestésicos, etcétera, llegan al pulmón, parte va a la circulación, pero la mayor parte regresa inclusive por gradientes de concentración. Y acá podemos ver en qué se diferencia la vía sublingual de la vía oral y la vía rectal. Primero, ¿qué pasa con la sublingual? Se lo colocan debajo de la lengua y prácticamente si se lo coloca debajo de la lengua, va de frente a las venas ascigos, que es la circulación general. Y si va de frente y de ahí va a la circulación general. Entonces, ¿cuál es la característica? Que va de frente a la circulación, llega rápido, llega muy rápido y el fármaco llega tal como se administró, o sea, en la misma, sin modificaciones, llega muy rápido. Por ejemplo, tengo los nitratos. La mayor, el 95%, un poco más, llega a la sangre y actúan de inmediato. Esa es la sublingual. La oral actúa de inmediato, no, señor, demora. ¿Por qué? Y aparte de eso, ¿qué pasa? Llega al estómago o al intestino, tiene que liberarse, tiene que diluirse, luego absorberse, pues eso demora. Y además puede metabolizarse en el intestino parte o parte en el hígado, porque de ahí va la porta, y de la porta va al hígado, y del hígado recién va a la circulación sistémica. Por lo tanto, eso se llama fenómeno del primer paso. Y la cantidad que llega por la vía oral será igual a la sublingual. No, señor. Por eso cuando doy nitratos por vía sublingual doy 5 miligramos y cuando doy por vía oral doy 10 a 15. Entonces, es diferente. La biodisponibilidad, la cantidad que llega es diferente. Y por vía rectal, ¿qué me pasa? Por vía rectal hay dos fuentes de irrigación. La rectal superior, que va de frente a la porta, y las hemorroidales superiores, disculpe, y la hemorroidal inferior, que va de frente a la circulación sistémica. Por eso la vía rectal generalmente tiene un fenómeno del primer paso, 50% de lo que tiene la vía oral. Ahora, ¿todos tienen fenómeno del primer paso? No necesariamente, pero la demora, sí, esto demora más para llegar a la circulación sistémica y en cambio la sublingual no. Entonces, la vía intravenosa, vamos a ver luego,
la vía intramuscular y la vía atópica, ya mencionamos, y el parche transdérmico, que lógicamente es una vía sistémica. Vamos a ver brevemente acá, por vía oral tenemos el medicamento, o sea, medicamento con biodisponibilidad reducida, que puede ser por efecto de medicamento. En términos generales, depende del medicamento, si es un medicamento ácido o si es un medicamento básico. Me refiero base débil o base débil. Si es un medicamento ácido débil, se necesita que llegue se necesita un pH ácido. Por lo tanto, yo si tomo alimentos puedo cambiar, o si le doy antiácidos, cambio el pH y no se va a absorber. Si es una base débil, sí, podría darlo con alimentos, pero hay que ver si no hay interacciones con otro tipo. Por ejemplo, acá tienen una biodisponibilidad. Biodisponibilidad es el porcentaje del fármaco que llega intacto a la circulación. Si le doy 100 miligramos, el 100% está llegando a la circulación o puede llegar el 90, 95. Si le doy otro por vía oral, de repente no llega al 90, llega al 40, nomás porque se metabolizó. En general, para todos los fármacos, la biodisponibilidad es reducida por retraso del vaciado gástrico, o sea, porque hay vaciado, por eso se reduce la las tetraciclinas, por ejemplo, no se pueden dar, tienen la oxitetra, porque hay tetraciclinas hidrosolubles y hay tetraciclinas liposolubles. La oxitetraciclina generalmente se le da, tiene una biodisponibilidad en ayunas 40%, con alimentos 20 a 30% y con sales de calcio, etcétera, 10%, entonces no me sirve, no se absorben casi. En cambio, la doxis sí, eso lo vamos a ver posteriormente. Los beta-lactámicos aumentan la degradación de medio gástrico por retraso del vaciado. Beta-lactámicos, competencia a nivel de la absorción como componentes en la dieta. Por eso es importante a veces dar sin nada, o sea, sin alimentos, sin nada. En algunos pacientes, en algunos medicamentos sí, hay que ver. La sublingual, o sea, la mucosa es muy vascularizada, rápida velocidad de absorción, ausencia del fenómeno del primer paso, nitratos, ya mencionamos. En caso de una urgencia hipertensiva, que ya lo van a ver después, que es una urgencia, lo vamos a ver, que es una urgencia, que es una emergencia. En caso de urgencia hipertensiva, necesito bajarle la presión arterial, le doy una inhibidor ECA, inhibidor de enzima convertidora de angiotensina, captopril, por ejemplo, debajo de la lengua, y con eso le baja rápido porque llega. Si yo le doy por vía oral, va a demorar un poco. Entonces, para eso son la administración sublingual. Ahora están dando, por ejemplo, también la vitamina B12, también la están dando por vía sublingual y por vía oral también. La intravascular tiene, lógicamente, por vía endovenosa, tiene 100% de biodisponibilidad. Entonces, pero acá hay que dar, pues, lógicamente, cantidades. Generalmente se da en bolo, pero el bolo ya no se usa. Bolo, o sea que le doy en un minuto, no, por favor. Ya está contraindicado, ya no se debe dar. Cuando da bolo, por lo menos tiene que dar en 10, en 15 minutos. Por eso es que en los hospitales ya no dan bolo, sino lo ponen en un bolotrol y le dan en media hora, en una hora. Por ejemplo, paracetamol, 1 gramo, le aplican en un bolotrol y le pasan en 2 horas. Eso ya no, eso o se llaman bolo, o lo llaman infusión corta, ya infusión prolongada también. Entonces, corta los analgésicos 30 a 60 minutos. Es mejor porque pueden haber problemas muy serios. La vía subcutánea, la intramuscular, absorción rápida para solución de cosas, pero puede ser preparado de depósitos, la liberación sostenida también. Y la subcutánea es parecida a la intramuscular, solo que su absorción es más lenta y menos volumen inyectable. La insulina, por ejemplo, y acá en la penicilina. Pero dependen del flujo sanguíneo y del tamaño de las partículas que están necesitadas. La vía nasal, generalmente para ciertos productos, cuyo la vía administración oral no es posible. Por ejemplo, la calcitonina, desmopresina, esto. Acción local, los vasoconstrictores. Existe mucho producto, por ejemplo, para la rinorrea, para la gripe, cuando que lógicamente se acompaña de rinorrea. Algunos dan por vía oral, no es importante, se debería dar por vías nasal, por ejemplo, como descongestionantes, antialérgicos, antiinfecciosos, en algunos vía nasal.
Entonces, pero también tiene sus desventajas que vamos a ver posteriormente. Administración transdérmica es lógicamente sistémica para productos de bajo peso molecular, para elevada potencia, semivida de corta. Entonces, ¿qué fármacos se pueden dar por vía transdérmica? Los opiáceos, los estrógenos, nicotina, nitrato, clonidina, etcétera. Anticonceptivos ya vienen también por parches. Ahora viene como último tema, les voy a agradecer unos 5 minutos más que me den de su tiempo. Y entonces, cuando uno da un medicamento, absorbe medicamento, se lo da por vía intramuscular, intravenoso, bueno, intravenoso no, también. Ahora, sí, ¿por qué? Porque de intravenoso va a pasar a distribuirse. Entonces, para la absorción, para la distribución, para el metabolismo, para la excreción, generalmente hay transporte de sustancias de un lado a otro. Cuando llega del estómago, de ahí tiene que pasar al intestino y del intestino pasa a la circulación portal, de ahí del hígado. Entonces, hay transporte. Entonces, acá dice, la absorción, distribución, metabolismo se realizan siempre atravesando membranas celulares. La membrana celular es la barrera. Los fármacos atraviesan esa barrera. ¿Qué factores son determinantes? Peso molecular, área de absorción. O sea, por ejemplo, ya hemos dicho que la sublingual es una buena área, pero hay un área, la que mejor área de absorción es el intestino delgado, ahí es donde hay una gran absorción. La liposolubilidad. Los fármacos que son más liposolubles pasan más rápido. Los que son hidrosolubles demoran o no pasan. Y los fármacos que no son ionizados también pasan más rápido. Entonces, en términos generales. El resto lo van a revisar ustedes en su libro. Entonces, mecanismos, hay difusión pasiva y transporte activo. La difusión pasiva es a través de la membrana bilipídica, que lo vamos a ver en la lámina que viene, y la difusión facilitada es con un transportador, pero que sin energía, porque la difusión pasiva es una difusión que es con gradientes de concentración y pasa de mayor a menor, una área de mayor concentración a menor. Eso es, y no necesita energía. Entonces, y tiene transporte mediado por transportador. Hay proteínas transportadoras. Y el otro es el transporte activo, ligados a energía. Entonces, acá vamos a ver ya luego difusión pasiva, difusión convectiva y transporte facilitado. Estos tres son difusión pasiva, son mecanismos pasivos. A favor de gradiente, sin portador, depende del pH del fármaco y del pH del medio. Ácidos vasos débiles, la mayoría de los fármacos. Difusión convectiva es a través de poros de la membrana, depende del número y tamaño del poro, viscosidad del medio. Importante para la administración intramuscular y subcutánea. La convectiva. Transporte activo contra gradientes de concentración. Esto no, transporte facilitado a favor de gradiente de concentración requiere portador específico. Es la vitamina B12, pero es pasivo. Pero el activo contra gradientes de concentración requiere portador específico y saturable. Para calcio, fierro, aminoglicósidos. Lo otro es pinocitosis, vesículas englobantes, moléculas grandes, vacunas, las vitaminas, liposolubles, etcétera, etcétera. Entonces, y acá tienen unas láminas donde pueden observar la difusión pasiva. Acá este es para los fármacos que son hidrosolubles y de pequeño peso molecular, pasan por los poros. En cambio, los liposolubles no pueden pasar por acá, tienen que pasar atravesando la membrana celular, que es una membrana bilipídica, pero de mayor a menor concentración. En la difusión facilitada, que es una difusión pasiva, también pasan de mayor a menor, pero necesitan un transportador que hemos visto en caso de la penicilina, etcétera. En el transporte activo tiene que convertirse la ATP en ADP, formar energía y puede ser contra gradientes de concentración. Y la endocitosis, que es prácticamente una forma de transporte activo. Acá tenemos entonces el paso otra vez.
Un ácido débil, hemos dicho que no pasa. Esta es la parte no ionizada y esta es la no ionizada. La ionizada no pasa, la no ionizada sí pasa. Y luego, una vez que pasó al compartimento corporal, ya se ioniza y puede actuar. La base débil, también acá, la ionizada no pasa, pero la no ionizada, que es la B, sí pasa y luego se ioniza. Eso es o sea, lo que pasa son las más liposolubles y las que no son ionizadas. Y acá tienen transporte a través de membrana. Esta es difusión a través de lípidos, o sea, los de mayor a menor. Difusión a través de canal acuoso y a nivel de transportadores. Y lógicamente, dependiendo del pH, que lo van a ver acá, del pH del jugo gástrico, pH plasmático y pH a nivel de la orina, que lo van a ver ya con mayor detenimiento y lo vamos a ver a medida que veamos otros medicamentos. De igual manera acá, a nivel gástrico, o sea, lo que pasa son las no ionizadas. Y luego con esto estamos terminando. Vamos a Me llama la atención porque no hay, 60, hay más de 70 alumnos, pero hay 65 que han venido. Por ahora, en esta oportunidad no voy a pasar a lista, pero la próxima sí vamos a pasar lista. Y ya saben que esta vez va a ser muy, muy, muy estricto en cuanto a la asistencia. Si tienen 5 faltas, prácticamente ya no van a poder dar examen. Y eso está en reglamento, por favor. Así que no sé si hay alguna pregunta. Me gustaría que hagan las preguntas por el chat para poder. ¿Todos los medicamentos son metabolizados? Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hay fármacos, o sea, todos los fármacos no necesariamente son metabolizados. Algunos, y lógicamente cuando veamos metabolismo, vamos a ver, algunos se metabolizan a metabolitos activos, otros se metabolizan a metabolitos inactivos, otros se metabolizan a metabolitos tóxicos. ¿Y todos son eliminados por hígado? No necesariamente. Algunos se metabolizan en otro nivel, pero no todos. Hay algunos fármacos que no se metabolizan y se eliminan igual como se administró. Entonces, no todos son metabolizados. Pero es importante tener en cuenta, el metabolismo generalmente se realiza en el hígado, pero también puede realizarse en otros lugares. ¿Algún otro fármaco, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, esto, doctora, por su... La biodisponibilidad informa que está en relación a su eficacia. Bueno, puede, indirectamente sí que claro, porque es importante, porque la biodisponibilidad, ¿qué es la biodisponibilidad? Es el porcentaje del fármaco intacto que llega a la circulación sanguínea y por lo tanto, si llega en forma intacta y forma adecuada, una biodisponibilidad adecuada, va a llegar en una concentración a la biofase, concentración terapéutica, y por lo tanto va a producir el efecto. Y lógicamente, si el efecto es terapéutico, va a producir un efecto, el eficaz. Pero si llega con un efecto tóxico, prácticamente ya no es eficaz y no es dañino. Ese es el dilema. Entonces, está en relación con su eficacia, sí, en parte, pero la biodisponibilidad, lógicamente, depende, ya hemos dicho, de muchos factores, también que lo vamos a ver posteriormente. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor Camila Pinto, gracias. Otra pregunta. No se olviden de darme digamos, el nombre de la delegada, que me lo pase a través del correo. Yo lo voy a, yo lo voy a ver y le voy a dar mi teléfono y de acuerdo a eso nos vamos comunicando. Y cualquier pregunta, o sea, lo que yo quiero mencionarles es que ustedes tienen que revisar todos los días, por lo menos una horita, para que revisen bien los temas. Nosotros lo ponemos los temas antes, pero para los exámenes solamente se pone el 70-80% de la clase, el resto son literatura. Entonces es importante mencionar, que eso no lo habíamos mencionado en la presentación, pero ahí está en el syllabus. Entonces podemos poner un 5 o 10% de preguntas del capítulo anterior también. Entonces, por favor, tienen que revisar. No, no, ya no es el tiempo
del colegio, que uno te esperaba 2 días para el examen y me la amanezco. No, no lo va a pasar. Si ustedes leen todos los días, preparan bien sus talleres, preparan bien su lectura y, ojo, reúnanse en grupos, trabajen en grupo, no van a tener ningún problema. Por vía intravenosa es mejor que por vía oral. Bueno, no, depende. Lógicamente, la vía intravenosa, ¿cuál es la ventaja de la vía intravenosa? No tiene absorción, va directamente a la sangre y llega el 100%. Pero sí, pero ¿qué pasa si la vía, aparte del pinchazo, si usted da un fenómeno tóxico, puede tener problemas? Pero además es mejor hasta para la administración la vía oral. Si tengo un fármaco que tiene una biodisponibilidad oral del 90 a 95% y tiene una biodisponibilidad del 100% por vía intravenosa, yo de repente prefiero la vía oral. Ahora, si es que tengo una vía oral patente, o sea, tengo náuseas, vómitos, diarrea, no lo voy a usar la vía oral, tengo que usarlo la vía parenteral. Y por otro, si el paciente está en shock, está en sepsis, lógicamente la circulación se deriva a los lugares de mayor necesidad y lógicamente disminuye el flujo sanguíneo a nivel intestinal y la absorción no va a ser buena. En esos casos es mejor dar por vía oral, por vía endovenosa y luego cuando se recupere el estado hemodinámico ya administrarlo por vía oral. Entonces, lo que quisiera es que usted está conforme con la respuesta o no. Sí, ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? Muy bien, doctora Camila. Camila Pinto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una consulta farmacocinética era fase uno? No, no, ya me refiere lo que pasa es que en los estudios de utilización de medicamentos, prácticamente en la fase clínica, que tiene que estudiarse farmacocinética, farmacodinámica. Este es bastante complejo, no crea, no que es, sino que nosotros tratamos de resumirlo. Pero se estudia la farmacocinética, pero se lo hacen voluntarios sanos, en personas. Yo he visto en un país donde tuve la oportunidad de estar, el farmacólogo clínico hacía los estudios de fase uno, farmacocinética y la tolerancia, o sea, la toxicidad, cuánto especificidad. ¿Cómo hacían para ver la farmacocinética? Por ejemplo, a los pacientes les daban un medicamento, los operaban, por ejemplo, al paciente lo operaban a nivel del sistema nervioso central, le daban el medicamento y después sacaban el líquido cefalorraquídeo para ver si llega en cantidades adecuadas. Sacaban concentración dentro de la operación, sacaban muestra para ver si está en concentraciones adecuadas, igual en diferentes formas. Entonces hay diferentes formas de estudiar la farmacocinética. Pero farmacocinética se ve en estudio fase uno, fase 2, especialmente en voluntarios usando fase uno. En fase 2 ya se estudia la farmacodinamia porque se estudia el mecanismo de acción. No se puede estudiar la farmacodinamia en fase uno porque prácticamente de repente como efecto tóxico, pero ya en farmacodinamia en pacientes se ve en pacientes en pequeña cantidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Está de acuerdo con la respuesta? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Les agradezco y los felicito porque me hacen preguntas. Yo sé, este grupo que estoy muy contento porque ambos grupos me están haciendo preguntas y eso significa que hay interés. Y todas las clases, por favor, háganme preguntas así en el chat, entonces no van a tener. Y si tienen alguna duda, pueden escribirme por correo, yo les voy a contestar. El tiempo de absorción por vía oral varía de acuerdo al medicamento, sí, lógicamente, porque tiene el proceso de absorción, es complejo, a veces algunos fármacos, supongamos un fármaco es una solución, prácticamente se diluye y pasa más rápido y llega más rápido. Entonces, de repente, si tiene metabolismo, etcétera, eso habría que ver, pero en una tableta tiene que liberarse, tiene que desintegrarse por el principio activo, tiene que diluirse y luego pasar. Entonces el tiempo, no todos, algunos se absorben rápidamente, por eso algunos no, por eso dice el tiempo que demora el fármaco en llegar a la circulación sanguínea es absorción. Algunos
el tiempo de absorción llega a la circulación en 10 minutos, otros en 15. Por ejemplo, la sublingual llega pues, en menos, en 3 4 minutos está llegando, a veces en 5. En cambio, para la vía oral llega en 2 horas, 3 horas. Entonces, esa es ¿ya? Ahora, otra pregunta, por favor. Gracias, doctora, por su pregunta. Bueno, entonces no se olviden, ya no hay más preguntas. No se olviden, por favor, de nominar su delegado o delegada y me lo envían por correo para la próxima clase. Ya tenemos que estar. Muchas gracias a ustedes, gracias por la participación, gracias por su presencia y gracias por su tolerancia. Pero lo que quiero es manifestarles, por favor, asistan a clase y vamos a ser muy estrictos. A partir de la próxima sí vamos a pasar a asistencia. Gracias. Bueno, vamos a finalizar. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias, doctor.